el riesgo país estaría más bajo si el gobierno estuviera comprando reservas adentro de la banda. Es puro riesgo político y cero riesgo económico o cero economía. Para mí hay riesgo político, inexorablemente, indefectiblemente, obviamente, pero yo creo que el mercado estaría más tranquilo con el Banco Central comprando reservas de manera orgánica, digamos, adentro de la banda. ¿Hay dólares para bancar esto que estamos viendo por ahora de manera incipiente, de gente que dice, bueno, mira, compramos más barato afuera, o viajamos, ¿no? O viajamos o compramos más barato afuera estando en casa? ¿Hay dólares? Porque yo veo ahí el informe de Kigel que justamente te está marcando que, nada, lo que sabemos, lo que nosotros mismos charlamos tantas veces, que es en comparación con el resto de la región y tendríamos que tener 3 veces más de reservas brutas, mientras tenemos reservas netas negativas. Para empezar a hablar, tendríamos que tener el triple de reservas brutas. Permitime un contrapunto antes de meterme el tema de los dólares con lo último Por que dijiste favor. de la actividad. Hasta diciembre tenemos el dato del consumo privado, se veía un rebote en B del consumo privado, tercer y cuarto trimestre del año pasado. O sea, rebote en B del consumo privado agregado, que por supuesto que está agregado dentro del consumo privado, tenés el consumo de durables y el consumo masivo. Puede ser que ahí la película sea heterogénea y que el consumo durable venga mejor que el masivo, pero que en el agregado, en el ponderado de ambos, el consumo privado venía rebotando en B, tercer y cuarto trimestre del año pasado. No tenemos el dato del primer trimestre de este año, no lo tenemos. Lo único que tenemos es el dato del EMAE de marzo, que quedó medio viejo, que fue una caída fuerte de menos 1,8 de la actividad total, porque estuvo todo el ruido respecto al cambio del esquema cambiario, ¿te acordás? Claro. En Claro. marzo. En abril es raro, porque en abril hay contrapunto, digamos, hay datos muy distintos. Equilibra, creo que le da menos 0,8, pero Orlando Ferrere le da más 1,2 en abril. Entonces es rarísimo, todos medio perdidos con abril, si fue para arriba o fue para abajo, porque también estuvo el ruido del cambio de esquema cambiario en la primera quincena, ¿te acordás? Recién el 11 se anuncian las medidas cambiarias. Entonces, es cierto, yo con la actividad no soy tan negativo, en el sentido, para mí venía bien hasta febrero, venía bien, muy bien. Marzo estuvo el ruido cambiario, abril quiero ver, no sé, y en mayo también hay señales mixtas. Es decir, que puede ser que el consumo venga mal, pero es más una parte del consumo, el consumo masivo, ¿viste? No el consumo agregado, porque el consumo agregado viene bien, ¿viste? Porque después tenés otras cosas, los autos están en récord, te dicen que no paran de vender, o sea, ves los autos de automotrices y no paran de vender, y ciertos durables también vienen muy bien. Así que creo que es parte de la reconfiguración que hablaba Paula, que hay, sí, para ponerlo en términos simples, hay menos consumo en el supermercado y más consumo de motos, para ponerlo así en términos sencillos. Y solo esa aclaración. Y respecto a lo de las reservas de Kigel, creo que coincido, creo que la mayoría de los países de la región tienen ratios de reserva PBI muy grandes, o sea, grandes comparados a Argentina de 20% del producto, 15% del producto. Chile, Perú, Uruguay, a los países que se quiere parecer a Argentina tienen ratios de reservas mucho más altos. Argentina te diría que en realidad tiene un ratio de reservas al PBI de 0, porque cuando ves las netas son, según la metodología que tomes, son 0, 2.000 millones, 3.000 millones. O sea, las netas de Argentina son en torno a 0, tiene que crecer mucho. De hecho, el Fondo Monetario le dice, tus reservas tienen que subir en los próximos 3 años, hasta el 2030, algo así, creo como 2030 no son como 5 años, pero algo así como 77.000 millones de dólares. Tiene que subir de acá en adelante. Creo que Argentina en algún momento va a tener que revisar la idea de no compramos dentro del esquema de las bandas. Digamos, creo que por ahora, de corto plazo, creo que funciona. El ajustador natural es el tipo de cambio. Es decir, el central no pone ni saca reservas, es decir, digamos, ni compra ni vende, digamos, el tipo de cambio ajusta, pero creo que en el mediano plazo hay que pensar en un banco central que compre reservas y empezar a armar este colchoncito para empezar a parecernos a la región. Yo creo que eso es inexorable. Y respecto a tu pregunta de si alcanza el tema de los dólares, el consumo afuera, como te decía antes, el ajustador de este modelo, de esta banda flotante, es el tipo de cambio nominal. Es decir, el Banco Central por ahora no está poniendo nada, no pone. Está en 1.200, interviene futuros, es cierto, da una señal para que haya entrada de capitales, pero no gasta una reserva. Si hay más compradores que vendedores en la segunda parte del año, que es como yo creo que va a ocurrir por factores estacionales, creo que el ajustador natural va a hacer que el tipo de cambio suba. Es decir... A ver, pasámelo eso más en limpio, porque vos empezaron a hablar del ajustador natural. Dale. Yo te entiendo, pero se puede pasar de largo lo pasamos, una definición tuya. Porque lo pasamos, claro,
Yo justo te iba a decir, digo, che, las cerealeras liquidaron el mes pasado 3.057 millones de dólares. El dólar no Sí. se fue al piso la banda, como decía el gobierno, se quedó en zona 1.200. Bueno, che, Sí. y cuando desaparezca esa oferta tan grande de divisas, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, decime lo más sencillo posible para que todos podamos entender. Claro, básicamente, antes, esto va a quedar muy claro, antes lo que ajustaba eran las cantidades, la variación de reservas. Antes el Banco Central, ¿te acordaste? Fijaba el tipo de cambio, crawling peg, al 1%, antes al 2% mensual. Eso no se tocaba, el central fijaba el precio del dólar, el tipo de cambio, y en base a ese tipo de cambio compraba o vendía reservas. Ahora estamos en una situación opuesta, que el central lo que fijó es la cantidad que usa para intervenir, cero. No interviene, ni compra ni vende reservas. Se encuentra la oferta y la demanda del sector privado. Por eso decimos que cuando hay más demanda que oferta, sube el precio del tipo de cambio. Cuando hay más oferta que demanda, baja el tipo de cambio. Sí. Yo creo, como decís vos, que estamos en un momento en el que se va a correr la oferta por factores estacionales, por el tema de lo que hablas del agro, y que también encima al partir del 1 de julio vuelven a subir las retenciones. Así que el agro se va a retirar. Agro que viene muy fuerte en estos últimos días de junio, viene a niveles de hubo días de 2 días de 250 millones de dólares de liquidación altísima en el mercado de cambios. La semana pasada. Semana pasada. Se va a retirar el agro, la importación sube estacionalmente, las importaciones suben, sube el turismo al exterior en julio y en agosto particularmente, y típicamente en los periodos preelectorales se acelera la formación de activos externos de las personas humanas, de nosotros, los que podemos. Y cuando no hay cepo, compramos más dólares, ¿no? Por incertidumbre. Así que, dado esa combinación de factores, por eso digo que lo que creo es que va a ajustar es, el ajustar natural es el precio, el tipo de cambio, que va a subir el tipo de cambio nominal, pero el central va a seguir sin poner reservas. La pregunta del millón es, ¿en qué medida va a subir el tipo de cambio nominal en la segunda parte del año? Es hasta dónde. Recordemos que hay un límite, una banda superior en que debe estar ahora en 1.430 más o menos. Sí. La pregunta es si el dólar va a tocar el techo de la banda o no. Yo creo que el gobierno al mismo tiempo intenta incentivar flujos que entren, ofertas de dólares que entren, para evitar que el dólar se le vaya al techo de la banda. Una de ellas es la inversión de los capitales, la inversión de capital o de portafolio, que viste vos incentivas justamente limitando con los futuros la suba, la suba justamente del futuro, intentás dar una señal de que el dólar no se va a mover mucho esos niveles para que te entren los capitales y alentar el carry trade. La verdad que en magnitud me cuesta creer que vaya a venir una entrada de capitales muy grande. Nosotros hacíamos unas cuentas acá, de acá a octubre más o menos cuánto tendría que entrar por la cuenta financiera para que no se te mueva el dólar, para que el dólar se te quede en el mismo nivel, y nos daba que tenía que entrar entre junio y octubre unos 7.000 millones de dólares por la cuenta financiera. Parece un número muy grande. O sea, cuando vos ves los números del blanqueo, en el neto te entraron en 5 meses unos 4.500, 5.000 millones de dólares. Es decir, y dado que no va a haber un nuevo blanqueo en el sentido de la magnitud, que es complicado que entre tanto capital en la víspera de la elección, el resultado obvio es que suba el tipo de cambio nominal y te termina ajustando la cuenta corriente. O sea, ¿qué implica que te suba el tipo de cambio? Que te suba el tipo de cambio y que haya menos importaciones, menos turismo al exterior, y la oferta de dólares del agro no la incentivas con más tipo de cambio, eso no va a cambiar, pero sobre todo se ajusta automáticamente sola la demanda. Es como una persona que a 1.200 pesos viaja, tal vez a 1.300 ya no viaja lo mismo, o no compra lo mismo en el exterior. Vamos por parte. A ver, ¿me podés explicar hasta donde lo recuerdes cómo llegas a esa cuenta ahí en PPI de esos 7.000 millones de dólares que deberían entrar entre este mes y octubre para que no se mueva el tipo de cambio? Vos decís son 7.000 millones de dólares, yo no creo que entren. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a 7.000 millones? Básicamente, hacemos una estimación de la cuenta corriente hacia adelante, en estos meses que vienen de junio a octubre, cuenta corriente, saldo neto de bienes y servicios, más los pagos de intereses. Y ahí tenemos un resultado que nos da un déficit de cuenta corriente chico de unos 500 millones de dólares mensuales, más o menos. Pero después tenés el tema de la formación de activos externos, digamos, la compra de dólares de las personas, que eso viene por el lado de la cuenta financiera, ¿no? La compra de dólares de las personas. Y nosotros asumimos que la compra de dólares de las personas netas, no de turismo, ahora te explico un tema particular que se vio en abril,
puede arrancar en los 750 millones de dólares mensuales y ya más llegado a la elección va a estar por encima de los 1.000 palos. 1.000, 1.250, 1.300 palos mensuales de compra de dólares por parte de las personas. Ajá. El dato que te quería aclarar, que permitía hacer una digresión, es, viste que la formación de activos externos en abril, salió el dato, fue de 2.000 millones de dólares Sí. de las personas. Ahí son 2.000 palos que compraron los bancos que antes no podían comprar y ahora les permiten. Claro, pero ahí tenés una parte que fue para atesoramiento y otra parte que fue para turismo. Claro. Entonces nosotros estimamos que tal vez esos 2.000 fueron 1.300 atesoramiento y fueron 700 para turismo. Algo así. Y que esa demanda, que fue por la primera vez que accedías sin cepo, al home banking y todo, fue medio excepcional, que en mayo eso va a ser más chico. Por eso digo que partimos de un número de 750 millones de dólares de atesoramiento por mes. Bueno, pero sumamos el déficit de la cuenta corriente, más un estimado de dólares que va a demandar la formación de activos externos de las personas. Esos dos son demandas netas en el mercado de cambios, ¿no? Sumamos esas dos cosas y nos dan el periodo acumulado de 5 meses, unos 6.800 millones de dólares. Ah, ok. Entonces, decimos, bueno, para que el tipo de cambio nominal no se mueva, tiene que entrar la misma cantidad de dólares por el resto de las cuentas, las subcuentas de la cuenta financiera. Y nos dan un número muy alto, 6.800, decimos, ahí no creemos que entre eso. Entonces, la variable de ajuste probablemente sea el tipo de cambio, que el tipo de cambio suba. No mucho, no tiene que ser desordenadamente. Yo no sé ni siquiera si va a llegar al techo de la banda, pero que suba y que ajuste automáticamente. Y ahí se te achica el déficit de cuenta corriente y también se te achica un poco el atesoramiento del minorista, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, no sé qué pensás vos. Vos me decís, sí, el dólar se puede ir de 1.200 a 1.300, ¿no? Por esto que estamos contando. Sí. La persona, todos los que acá te están escuchando, que hacen compras en el puerta a puerta o están planeando un viaje al exterior, ¿no? Ya para la vacación de invierno o para el verano. Y te escuchan a vos 1.300 en vez de 1.200. No le cambia mucho, me vas a decir. Y no. Yo la verdad que no. Y no, la verdad que no. Por eso yo me animo a preguntarte, pero bueno, no tiene respuesta, ¿eh? Es a qué valor de dólar se equilibra esa cuenta externa, ¿entendés? Que realmente te disminuyen las importaciones, te disminuye el turismo, te disminuye las compras puerta a puerta. Totalmente, creo que lo que estamos hablando es el quid de la cuestión, es claro. a qué nivel de tipo de cambio, si alcanza 1.300, se equilibran las cuentas externas. También pensaba que a 1.300, también a 1.300 sí te diría que es verdad tu punto que sí, tal vez el turismo o la importación no se ve muy tentada a reducirse a ese nivel, pero sí la entrada de capitales a 1.300 tiene mucho más espacio para hacer carry de lo que tiene a 1.200. En el tema de carry, entrada de capitales, ahí sí es muy distinto. Ahí estamos hablando de una diferencia de un 8% más o menos. Pero es cierto que a pesar de la mayor incentivo al carry, te cuesta ver que la inversión de portafolio vaya a ser masiva en la víspera de una elección, que vaya a dar muchos capitales en la víspera de una elección. Yo creo que el punto que estamos tocando es el quid de la cuestión, es qué nivel de tipo de cambio, digamos, porque los flujos más o menos entendemos para dónde va a ir. Básicamente estamos intentando dibujar la curva de demanda. Y la demanda, ¿cuán sensible es a movimientos en el tipo de cambio? ¿Y vos crees que el gobierno lo está, digo, Caputo, lo está viendo esto? ¿Tendrá ese escenario por lo que uno escucha, digamos, porque hasta ahora venían diciendo está todo armado para que el dólar se vaya al piso de la banda? A 1.000 y en 1.000 compramos, ¿te acordás? Ahora ya medio que no lo dicen más en el último mes. Yo creo que ese discurso se fue abandonando justamente por esto que estamos hablando. Que el dólar vaya al piso de la banda me parece inverosímil. Bastante improbable. De hecho, fíjate que estamos hace un mes estamos en 1.150, 1.200. Ya es como que de alguna manera hay una nueva subbanda 1.200, podemos decir. Claro. 1.180. Y la banda superior que ahora debe estar en 1.430, algo así. Entonces la banda para mí se acotó. Y pensá que estamos en el periodo, como decías, de alta estacionalidad del agro. Si en el periodo de alta estacionalidad del agro estamos en zona 1.150, 1.200, yo creo que a 1.000 no va a ir, digamos. No va a ir, claro. y no sería sano para la economía real que vaya. Así que me parece que ese speech de comprar recién en el piso de la banda ya quedó viejo. Creo que no va a ser así. Sí se van a sumar reservas por el lado de
la eventual colocación de dólares de emisiones, ¿viste? De emisiones Sí, de deuda en pesos suscriptas por inversores internacionales directamente con dólares. claro. Pero por compras en el mercado de cambios al piso de la banda, eso me parece que es un escenario más que Sí, sí, sí. improbable. El mercado, ¿cuánto está esperando que finalmente entre este repo de 2.000 millones de dólares y haya cuántas emisiones de 1.000 palos, estos 1.000 palos que entraron la semana pasada por una operación de hace 15 días, ¿no? La colocación de bontes, están esperando que a un gobierno más, que finalmente defina esas operaciones. Se sigue esperando el ripo. El ripo supuestamente sería inminente, vendría en breve por 2.000 millones de dólares, como habían anticipado. Y después por el lado de, de la colocación de bonos en pesos, digamos, se sigue esperando, no está clara la magnitud, no está clara. Yo me quedo con las palabras del director del Banco Central, Federico Furiase, que dijo que Argentina o el gobierno iba a mostrar que iba a poder pagar el capital de julio con acceso al mercado. Si vos haces esa cuenta de pagar el capital de julio con acceso al mercado, ya juntaron 1.000 millones, pero el capital son 2.800 millones de dólares. Ah, le faltan 1.800. Entonces digo, y tal vez le faltan 1.800. Entonces tal vez de acá a julio una colocación más o dos colocaciones más para intentar juntar casi 2.000 millones de dólares, lo vamos a ver, me parece. Me Claro, parece. claro, Por claro. esas palabras del speech de Argentina pagando el capital con el acceso al mercado. Sí, sí, Pero eso sí. es una pista que yo intuyo que puede venir por ahí, pero no hay ninguna señal oficial ni nada de que vaya a ser ese monto, ¿no? Acá Gusti te pregunta, ¿el riesgo país está en 6,88? Ahí cerró el viernes. No, no Sí, lo... puede ser, algo así, sí, O cerca de sea que, 700. por eso, otra vez el riesgo país cerca de 700. Te pregunto, ¿qué significa eso? Y nada, y si un riesgo país a 700 puntos no te aleja de estas operaciones, pues te las hace más caras, digamos, no te mete en un problema jodido. Pero bueno, no te quiero condicionar, te quiero escuchar. Sí, no. Yo, si me preguntás por qué subió el riesgo país la semana pasada, creo que tuvo mucho que ver el mercado, no le gustó el tema de la sanción de la media sanción del tema de jubilados en las Claro, cámaras. Eso no me gustó, viste, el costo estimado está entre 0,3 y 0,4 del PBI. ¿Cuánto sería? Al mercado nunca le gustan estas cosas. Así que claro. yo creo que la reacción, y además parece que en diputados se va a aprobar, así que, digamos, el tema de la cuestión fiscal de fondo es lo que inquietó al mercado. Yo creo que es eso, porque no cambió nada sobre el tema de la acumulación de reservas esta última Claro, semana, así tenés que razón, tenés yo creo razón. que el ruido vino más por el lado fiscal. eh, y después, si al gobierno lo complica, a ver, lo complica, pero fueron 50 puntos básicos, sí, lo complica un poco, pero pensá que la tasa que se dio en la licitación de 29 fue bastante por encima de lo que se espera en el mercado local, y de hecho pensá que salió el bono a 29,5 y ya comprimió a 25,5. Lo que te refleja que, o sea, había mucho para comprimir esa tasa de interés. Yo creo que si volviera a salir a la... No, es más, pongámoslo así, si sale a la misma tasa va a volver a comprimir. Es decir, Claro, podría haber salido a una tasa más baja, así que aún con el Río País subiendo 50 puntos básicos, yo creo que hay espacio para, digamos, creo que es muy marginal la suba en el Río País para abortar esta colocación de este bono en pesos. está bien. Entonces, digo, la dinámica que vos te imaginás de acá, pongámosle hasta octubre, vamos Sí, a ver, es, y miren, se termina el gran momento de liquidación de divisas, el sí. gobierno, esto lo digo yo, se dio el lujo de dejarlo pasar, no compró un dólar, la cosecha gruesa, la compró el sector privado, el dólar no fue al piso de la banda, quedó en 1.200, y como se termina esa oferta de divisas, y hace falta justamente cumplir con vencimientos de deuda, digamos, acá haría falta que ingresen 7.000 palos desde junio a octubre, dijiste vos, y como es mucha guita, el que va a ajustar es el tipo de cambio. El dólar oficial, que hoy está en 1.200, vos decís, y no me llamaría la atención que se fuera a 1.300 mangos. Es un poco es eso, el escenario que se viene en lo preelectoral. Y acá la pregunta es, ¿qué va a pasar con eso, si lo escuchamos ahora a Milei hablando de inflación, digamos, esto, no sé si vos lo escuchaste ayer, una inflación a la baja. A ver, espera que te lo pongo. Sí. Completamos la etapa 3 del programa, abrimos el cepo.
y lejos de irse al techo de la banda, hoy el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda. Con lo cual, de nuevo, punto para el gobierno, punto en contra de nuevo para los econochantas y los periodistas ensobrados. Ahí estás vos y estoy yo. De hecho, hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación del 5 al 7% mensual, es cierto, la tasa de inflación saltó al 3,7, pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 y del 7. Al mes siguiente cayó a 2,8. Este mes se espera que rompa el 2%. Y yo se los afirmo de acá, que para el año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia del pasado. Bueno, eso es lo que Milei justamente te está planteando una dinámica de desinflación. Ahora, si el dólar se va efectivamente más arriba... No me queda tan claro que la inflación vaya tanto más arriba. Estamos hablando de 1.200 a 1.300, puede decir, en menos de un 10% acumulado en 5 meses. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió con la salida del cepo, que el tipo de cambio importador subió 9% casi. Claro. El tipo de cambio importado. Después el tema del exportador quedó más o menos en el mismo lugar porque, digamos, el tipo de cambio efectivo, te acuerdas que antes estaba el blend, que era el 80-20. Entonces, el exportador que te incide en el precio de los alimentos, ese con la salida del cepo se quedó más o menos en el mismo lugar. Pero salimos del control de cambios, el salto del dólar importador fue 9% y los precios prácticamente no se movieron. O si querés, en marzo se movieron un poco anticipando esa salida del cepo. Entonces, es un pass-through relativamente bajo en marzo, marzo-abril. Entonces, a mí no me termina de quedar claro que si sube 10% acumulado en 5 meses, el pase a precios, si el pase a precios de una suba acumulada del tipo de cambio del 10% es bajo, no le debería meter muchos puntos a la inflación. Claro. Si es 30% del pass-through, le vas a meter 3 puntos a la inflación en 5 meses, distribuido. Entonces, no me parece que la inflación se vaya a desbordar por esta suba del tipo de cambio. Básicamente, sí. Lo tenés en el REM. Cuando ves el REM, los colegas, el reglamento de expectativa de mercado, te dicen eso más o menos, que el dólar va a subir, creo que tienen 9,7% y que la inflación, o 10%, y que la inflación va a ser 9 acumulada. O sea, te muestran lo mismo, te dicen el tipo de cambio nominal va a subir y la inflación va a subir lo mismo, pero es en el acumulado, lo que implica que hay un pass-through bajo. Sí. Y el tema, vos recién eras muy claro diciendo, y el riesgo país que tuvo una leve suba la semana pasada, lo vinculabas al tema proyecto de ley de más gasto fiscal, ¿no? Sí. Que salió en el Congreso. ¿Vos creés que ese riesgo país necesita que el gobierno compre reservas para bajar? Yo más creo allá que de la coyuntura de otro día, ¿no? Yo creo que sí, creo que el riesgo país estaría más bajo si el gobierno estuviera comprando reservas adentro de la banda. Viste que está ese debate entre los colegas, que es puro riesgo político y cero riesgo económico o cero economía. Para mí hay riesgo político, inexorablemente, indefectiblemente, obviamente, pero yo creo que el mercado estaría más tranquilo con el Banco Central comprando reservas de manera orgánica, digamos, adentro de la banda, digamos, comprando el superávit comprando los dólares de la cuenta corriente. Por supuesto que el tipo de cambio estaría más arriba si estuviera comprando reservas dentro de la banda, que es lo que el gobierno no quiere, pero yo creo que con un poquito más de reservas, un nivel de tipo de cambio un poquito más alto e inflación apenitas más alto, ese set de variables al mercado lo dejaría más tranquilo que este set de variables con un dólar tan bajo, compra de reserva cero e inflación un poquitito más baja. Es decir, yo creo que... básicamente eso, creo que el mercado, sobre todo los inversores internacionales, a los tenedores de bonos, que son los que te ponen el precio del riesgo país, básicamente, les gustaría más un banco central que esté comprando adentro de la banda.